Dice Elisa Marduk, en México ya existe la ley trans, no ha ocurrido el apocalipsis trans que juran en España que va a ocurrir si la aprueban. La ley que hay en México es muy distinta a la ley que se está proponiendo en España. El hecho de que haya una ley que defienda los derechos de los transexuales, que debe haberla, no implica que sea la misma. Son muy distintas en muchos países. De hecho, leyes parecidas a la de España que se implantaron en varios países europeos ahora se están revirtiendo por el daño que han causado. Porque se ha determinado que había motivos médicos para preocuparse y motivos sociales para preocuparse y motivos para que el feminismo se preocupara y que se hicieron realidad. Entonces, si ya tienes la experiencia de quienes hicieron una ley igual y ahora tienen que echar para atrás algunos de sus elementos, no la totalidad de la ley, cuidado, sino algunos de los elementos que están a debate o que se quieren debatir, aunque la ministra no quiere que se debatan, si ya tienes el ejemplo de esos países que han tenido que revertir la ley, pues hombre, aprovéchala para generar una legislación lo más aceptable, lo más razonable posible y lo más defensible. Te voy a decir muy fácil. En España, los expertos en derecho constitucional han dicho que esa ley, en el momento en que se promulgue, se lleva al Constitucional y el Tribunal Constitucional la va a echar para atrás por ser anticonstitucional. ¿Por qué no haces una ley que no sea anticonstitucional? Que es para lo que está el legislativo. Y es para lo que está el gobierno también. Nadie está diciendo que no tenga que haber una ley que defienda los derechos de las personas trans. Por favor. Todos conocemos y queremos a personas trans, que son amigos, que son parte de nuestra vida. Pero lo que no queremos es dañar a quien no debe ser dañado y perjudicar a alguien sobre pretexto de esta defensa de derechos, sin por lo menos un debate social que aquí en España no se ha querido dar.